Nuevamente con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. El tema que quiero tocar hoy o reflexionar acerca de es el prejuicio y sus efectos. El prejuicio es una opinión que tenemos de algo o de alguien sin conocer los aspectos fundamentales de ese algo o de ese alguien. Generalmente esta opinión tiene un efecto no solamente en el sujeto que genera el prejuicio, pero también en el objeto, la persona que recibe el impacto de ese prejuicio. Esa opinión que tenemos de algo o alguien generalmente radica en que no conocemos a fondo, no es una observación de algo, sino que es ese tipo de juicio que emitimos acerca de alguien aún sin conocer todos los pormenores. Hay varios factores que influyen para que uno pueda generar este tipo de opiniones o este tipo de conceptos, inclusive de sentimientos acerca de alguien o algo. Uno de los factores es la cultura. Entendamos que cultura es el conjunto de creencias, valores y normas que las personas como grupo, como individuos, deciden adoptar para regular su vida. Pero en ese conjunto de creencias hay también cosas que van formando en la mente de la persona y que se va desarrollando una especie de estructura y que más tarde la persona buscará que otros se ajusten a su estructura mental. Lo mismo pasa con los valores. Los valores referentes a la familia, a honestidad, se vuelven relativos a esos valores. Lo que para uno es honesto, tal vez para el otro es deshonesto. Lo que para uno es un éxito, para el otro es un fracaso, una degeneración. Por ejemplo, un comerciante. Ganar una suma de dinero exagerada que sea 500 veces más de lo que vale o lo que es el costo, es una hazaña. Sin embargo, alguien lo mirará como algo deshonesto. El asunto de precios que se ponen o los préstamos con intereses exagerados. Al fin y al cabo, esos valores van variando y son relativos y las personas juzgan a los demás dependiendo de esos valores. La cultura también tiene normas. Las normas de una colectividad o las normas que adopta una persona de alguna manera moldean a la persona y esa persona quiere que los demás también se ajusten o vivan de acuerdo a esas normas y las expectativas que desarrollan de las demás es basados en esas normas. De esa manera, la cultura de una persona o de un grupo puede ser un factor que influya en la formación de prejuicios o en la formación de opiniones acerca de algo o alguien que no sea realmente favorable para el objeto, para la persona que recibe semejante juicio. Hay otros factores, por ejemplo, el circunstancial emocional. ¿Qué emociones estoy experimentando yo en cierto momento? Y basado en esas emociones, comienzo a juzgar, a opinar, a pensar acerca de otros. Un ejemplo claro es la emoción de la ira. Cuando uno está airado, pues generalmente dice o piensa cosas absurdas. El otro asunto importante es el factor de la estima propia. Una persona con un complejo de inferioridad posiblemente pensará que los demás, si se ríen o cómo lo miran, realmente lo están juzgando o están burlándose de él o de ella. El concepto de también la autoestima en el concepto de la superioridad. Alguien que se sienta más que otros puede afectar también en la opinión que tenga de los otros, como que son menos o no valore sus virtudes. Y por supuesto que el estatus o el nivel académico, el nivel económico, el estatus social, el nivel social en que una persona vive, hace a veces que se considere mejor que otros o menos que otros, dependiendo, y así juzgue a las personas que se le acercan. Si lo juzga por el dinero, a alguien que tiene mucho dinero, más que él,
le rendirá cierto respeto, pero alguien que tenga menos dinero que él posiblemente no le dé todo el valor que se merece. Así es que estos factores influyen en lo que es la formación de los prejuicios. Podría decirse que quizá hay prejuicios positivos, aunque se duda. Por ejemplo, la familia. Cuando los padres piensan acerca de sus hijos, pues pensamos lo mejor de nuestros hijos y creemos que ellos son los mejores. Y a veces, aunque los hijos cometan errores, el padre trata de no verlos porque siempre juzga al hijo como alguien bueno. Este prejuicio es peligroso porque también causa un daño al hijo, al objeto mismo. Y la persona cree que todos los demás lo mirarán así o lo dispensarán en lo que hace, cuando no necesariamente es así. De allí que no habría un tal prejuicio positivo. El efecto realmente podría ser negativo. ¿Cómo es que se forman estos prejuicios en la mente? Una palabra muy conocida por muchos es estereotipos. En la mente nosotros formamos diferentes estructuras, moldes, podemos decir, o esquemas. Y una vez que formamos esos esquemas, tratamos de ajustar el mundo que está a nuestro alrededor o el mundo que percibimos a esos esquemas. A veces los mismos padres en la familia, en la escuela, los maestros, los instructores, los vecinos, otras personas contribuyen a que uno vaya formando esos esquemas mentales. Y una vez que tiene esos esquemas, quiere mirar a los demás con esos cristales, con esos lentes, con esas lentes. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con el prejuicio de etnicidad. Si alguien cree que su pueblo es el mejor, porque así le enseñaron el nacionalismo, por ejemplo, es posible que mire a otro que viene de otro país como alguien que es de menos valor. O el que ha recibido por mucho tiempo el influjo de otras personas opinando de que su país o su pueblo no es un pueblo culto, no es un pueblo desarrollado, no es un pueblo con valores, posiblemente aceptará tal cosa y mirará a otros pueblos como que si fueran superiores a él, al pueblo de él. El asunto de razas también, ese es otro problema. Cuando la persona llega a creer que su raza es mejor que la de otros. Imagínense ustedes los amerindios, los nativos de América cuando vinieron los europeos, o llegaron los europeos a América. Y ellos, en primer lugar, asociaban a los europeos con las divinidades que tenían, algunos de ellos. Y los europeos se aprovecharon de eso. Y bueno, ahí tenemos el contraste. Unos creyéndose dioses y los otros creyéndose criaturas de los demás. Estos prejuicios son peligrosos. Prejuicio del color, de piel. Cuando alguien piensa que el que es blanco realmente es más aceptado por otros que el que es de piel oscura. O que el que es de piel oscura es más fuerte que el otro. Deducciones que se hacen, esquemas mentales que se tienen para esto. Hay algunos niveles de estos estereotipos. Un nivel público es aquel en el que uno abiertamente demuestra el estereotipo. Cuando alguien dice claramente es que nosotros somos mejores que estos. O que mi raza es la mejor que esta. O porque tengo este estatus económico, automáticamente valgo más que tú. Bueno, hay gente que lo dice, tanto tienes, tanto vales. Esos estereotipos públicos. Pero también hay otro nivel de estereotipo, que es el nivel de estereotipo privado, en el que uno está consciente, lo tiene claro en la mente, pero no lo expresa. Sin embargo, al actuar lo deja ver. Eso ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene preferencias. Un maestro tiene preferencias en la clase. No lo dice abiertamente, pero su conducta lo demuestra. Hay padres inclusive que tienen preferencia con los hijos. Hay personas que dicen, no, todos somos cristianos, pero en el fondo hay personas que se creen mejores cristianos que otros. Conscientemente tienen ese concepto bien claro para ellos y lo demuestran en su conducta al tratar a los demás. También existe el nivel de estereotipo implícito, es aquel que está en el inconsciente.
no estamos nosotros conscientes, no lo tenemos a flor de mente o no está allí claro en nosotros, pero basta con un estímulo para que se hagan asociaciones en nuestro cerebro y comience uno a actuar, dando a conocer que tiene ese tipo de estereotipos, ese tipo de prejuicios para tratar a los demás. Entonces esos niveles, público, privado y también inconsciente. El inconsciente o el implícito es aquel que está en el inconsciente, pero que solo basta con un estímulo para que se hagan asociaciones y comience uno a demostrar que realmente tiene preferencias o tiene opiniones anticipadas acerca de alguien o algo, manifestando el prejuicio. Es tan peligroso el prejuicio, es verdad, que la misma Biblia lo ha tratado. En el libro del Nuevo Testamento, Santiago se llama el libro, en el capítulo 2 y verso 9, dice que el hacer acepción de personas es básicamente pecado. La palabra griega para acepción es prosopolepsia. En otras palabras, juzgar a las personas por su apariencia. El que juzga a la persona por la apariencia, pues está pecando. Y en ese mismo contexto de pecados, el mismo autor dice que el que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es culpable de todos. Quiere decir entonces que si yo juzgo a alguien por la apariencia, tengo prejuicios contra alguien, es lo mismo que lo mate, es lo mismo que le robe, es lo mismo que le haga o le levante falso testimonio. Por lo tanto, hay que tener sumo cuidado con este principio. Nosotros aceptamos claramente que Dios ha creado a los seres humanos y los ha creado diferentes. Cada uno tiene sus propias cualidades, características. En la variedad y en esa diferencia hay algo maravilloso. Por eso nosotros formamos nuestra identidad partiendo también de la socialización. Mirando a otros, formamos nosotros el concepto de identidad que tenemos, hasta que luego vamos a desarrollar una individualidad. Sí, somos diferentes unos con otros y tenemos errores y tenemos defectos, pero tenemos virtudes. Lo más adecuado es que seamos cuidadosos cuando observamos a otro y juzgamos a otros. Que miremos sus virtudes, no solo sus defectos. Y que no corramos, anticipemos o hagamos un juicio sin tener la suficiente información adecuada de la persona. No hacer un juicio tampoco para proyectar los errores de uno. Muchas veces nosotros juzgamos en otros lo que no somos capaces de juzgar en nosotros mismos. Ese prejuicio sería el prejuicio que se genera en la proyección. Proyectamos lo que nosotros tenemos. El cristianismo está fundado en el amor. Allí en el amor. Y el amor del cristianismo implica una universalidad. Jesús dijo que el Padre Dios hace que llueva sobre malos y buenos y que el sol salga para justos e injustos. San Pablo habla del amor como la base fundamental de todo, porque aunque hiciéramos cosas religiosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y también dice él, además de 1 Corintios capítulo 13, que habla de ese amor fundamental del principio del cristianismo, en el capítulo 16 dice al final claramente que sean hechas todas vuestras cosas con amor. Cuando hay amor, habrá entonces comprensión, aceptación de los demás con mayor facilidad. El cristianismo es una religión espiritual de universalidad, de integración. Pero cuando alguien que dice ser cristiano comienza a desconocer eso y a cultivar el exclusivismo, automáticamente está aplicando tal vez algún tipo de prejuicio y no está en el camino correcto del principio cristiano. Dios nos ha demostrado el principio del cristianismo que es tan amplio. San Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una puerta abierta para todos. No para que hagan lo que les da la gana, pero para que se acerquen a Dios y encuentren en él la salvación en la gracia de Cristo. Dios nos bendiga y seamos cuidadosos, examinándonos a fin de no tener prejuicios y siempre vivir con la gracia que Dios nos da. Hasta luego, muy pronto vendremos con otro tema similar a este.